Yo brevemente, solo unas palabras, porque lo importante es los ponentes y las personas que hoy nos acompañarán aquí en la tarima. Solo situarnos que estamos ahora en el año 1990-1991 y el Instituto Químico de Sarriá en ese momento decide, después de una evaluación estratégica, decide crear la Facultad de Economía de IQS y poner en marcha pues, distintos programas, distintos estudios en el ámbito de la administración y dirección de empresas. La creación de la facultad hace ahora pues 25 años significó un revulsivo, significó un cambio a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo muy importante para esta institución. Realmente significó pues mucho de las consecuencias de lo que es hoy el IQS moderno. Fue el inicio de empezar a cursar otras titulaciones diferentes de las tradicionales de ingeniería química, que tradicionalmente durante pues prácticamente 75-80 años, pues esa institución había estado impartiendo casi de manera única. El inicio con los estudios de Administración y Dirección de Empresas, pues han puesto en marcha el que ahora, actualmente, pues como es sabido, pues estamos impartiendo pues otros muchos, digamos, grados, carreras troncales, de manera que en estos momentos IQS, el IQS actual, el IQS moderno, pues tiene en cartera pues 6 distintos itinerarios troncales de grado, tenemos 5 itinerarios de dobles grados, 11 másteres y 3 programas de doctorado. Yo creo que todo eso es consecuencia precisamente de esa decisión, de esa voluntad de diversificación y de cambio y de crecimiento que se tomó precisamente ahora hace 25 años. Es también por este motivo que consideramos en IQS oportuno pues, celebrar esta efeméride porque ha significado mucho para el futuro de la institución y es lo que ha permitido hoy tener una institución que yo diría que es diferente y que es única en el contexto universitario catalán. El disponer de 2 facultades en paralelo, una de orientación científica técnica y otra volcada en el ámbito del management y de la dirección de empresas, esto nos permite, como digo, pues ofrecer una multiplicidad de estudios, de dobles itinerarios y compartir unas sinergias que en muchos ámbitos pues, se traducen en lo que es hoy IQS. Y todo eso, repito, es consecuencia de esa decisión, acertada decisión que se tomó hace ahora pues, estos 25 años. Por este motivo decidimos pues, hacer una serie de actos de celebración, de conmemoración de esa buena decisión y precisamente enfocados y volcados a lo más importante que hemos conseguido y que se ha hecho durante estos 25 años de trabajo continuo y bien acertado, que es precisamente pues, dar visibilidad, reconocer y ver lo más importante que ha sido precisamente los estudiantes que han estudiado en esta facultad, que se han graduado en alguno de los distintos programas que esta facultad ha impartido. Por tanto, hemos pensado en que estos actos tienen que estar siempre pues, protagonizados, son los verdaderos protagonistas y dirigidos precisamente a estos estudiantes que durante 25 años, repito, han estado y están todavía pues, cursando estudios en nuestra facultad. Ellos son los verdaderos protagonistas. Junto a ellos, obviamente, el claustro de profesores. Un claustro de profesores que con un trabajo siempre constante, riguroso, metódico y discreto en muchas ocasiones, pero que ha sido un claustro de diversas especialidades, de diversos perfiles profesionales, pero que siempre han tenido un elemento en común que ha caracterizado pues, todos los profesores que han trabajado en nuestra escuela y que hoy pues, están jubilados o se dedican a otras actividades profesionales y los que actualmente han heredado y que están en activo en nuestra facultad. Esta característica fundamental siempre ha sido su dedicación y su motivación hacia el estudiante. Yo creo que esta es la constante y que ha sido un poco la fórmula de éxito de estos 25 primeros años de nuestra escuela, que esperamos que se repitan otros 25 más. Muy bien, yo no me quiero alargar, confirmar que desde el claustro de profesores de IQS estamos muy felices siempre y muy orgullosos de ver el destino de nuestros graduados. Evidentemente, nuestros antiguos alumnos son personas muy jóvenes, hemos de pensar que si llevamos 25 años impartiendo estudios de administración y dirección de empresas, los más mayores pues pueden contar ahora con 42, 43 años y por tanto la edad media de nuestros antiguos alumnos pues se situará alrededor de 32, 33 años. Pero cuando uno examina, y nosotros que seguimos un poco el devenir profesional pues de estos graduados y vemos lo que están realizando, nos sentimos orgullosos de ver que muchos de ellos destacan tanto aquellos que están ocupando cargos de responsabilidad en grandes empresas o multinacionales, en direcciones de áreas funcionales, aquellos que están ocupando puestos de gestión en pequeñas y medianas empresas, en puestos gerenciales, o aquellos otros que hay muchos que han emprendido actividades por cuenta propia, pues creando empresas de distintos sectores, de distintas actividades,
pero lo que enorgullece a un profesor en activo o que ya esté retirado de la docencia activa es ver cómo aquellas personas a las que ha ayudado a formar pues triunfan y progresan en su vida profesional. Yo creo que esto también es una constante de estos prácticamente 3.000 estudiantes que han estudiado y han terminado con éxito pues alguno de estos programas. Esto es lo que más nos enorgullece. Muy bien, no soy yo el que tiene que continuar alargándome, todo al contrario, tengo que acabar evidentemente pues con dos finales, uno de agradecimiento y uno de invitación. De agradecimiento, en primer lugar, evidentemente a todo el claustro de profesores, todos los profesores que durante estos 25 años pues han trabajado para este fin, para formar estos 3.000, casi 3.000 profesionales, que hoy es un orgullo contar como antiguo alumno de IQS. Esto en primer lugar. Y agradecimiento, como no, en el día de hoy, pues a los ponentes, a los que participarán en las distintas mesas y en las distintas conferencias que vamos a ver esta tarde, y especial también agradecimiento a las distintas empresas que nos ayudan patrocinando pues este acto y los sucesivos actos que acompañarán a este durante los próximos 2 meses. Y finalmente, como invitación, evidentemente, seguir invitando pues a todos los antiguos estudiantes de IQS a que sigan participando de estas actividades que hemos preparado, recordando una vez más que estas actividades van dirigidas precisamente para ellos, para visualizarles y para que podamos pues, celebrar con ellos y conjuntamente con ellos estos primeros 25 años de la facultad. Nada más, yo ya voy a dar paso, evidentemente, a nuestro querido profesor Santiago Niño, a nuestro querido Santiago, que es un agudo analista de la situación económica actual y futura, y con el cual pues siempre yo creo que es un placer escucharle y debatir con él los distintos temas, todo y que a pesar, a veces, no tenemos exactamente la misma visión ni las mismas conclusiones respecto al estado de la economía. Nada más, muchas gracias por asistir esta tarde, y Santiago, el micrófono es tuyo. Bueno, ahí al fondo se oye bien. Sí, perfecto. Bien, números. Esto es lo que hacen los políticos. Los políticos dicen números. El PIB en España el año pasado fue de 1.060.000 millones. La tasa de exclusión social en España es del 29,3%. Hay 4,8 millones de parados. El déficit ayer era del 5,16%, hoy ya no, hoy ya lo han cambiado, es del 5%, por aquella cosa que pasó del tema de del eléctrico, del telefónico, el 3,2%. Es decir, lo que hacen los políticos es decir números, y con estos números elaboran un discurso que puede ser muy largo. Con un solo número de estos, un político te monta un discurso, y el color del político da exactamente lo mismo. Bien, los expertos, servicios de estudios, etcétera, etcétera, lo que hacen es trabajar con tendencias. ¿Por qué? Porque si se quieren sacar conclusiones, evidentemente un número de un trimestre, de un año, dice muy poco. Las tendencias se tienen que construir a base de series cronológicas que, para que sean efectivas, tienen que ser lo más largas posibles. Hay veces, si nos queremos ir muy atrás, que puede ser muy complicado, cuanto más nos acercamos a la actualidad es más fácil. Bien, aquí tenemos un ejemplo, veremos algunos ejemplos de estos, ¿no? Esta es una fotografía en el año 2006 y el año 2015. Como ven ustedes, aquí hay una cantidad de años, bueno, que ya se pueden sacar alguna conclusión. De la evolución del Producto Interior Bruto de España, del empleo y de la productividad. Claro, luego viene la segunda parte, los ojos con los que miramos las cosas. Alguien puede decir, oh, qué bien, se está recuperando el empleo y el PIB. Ya, pero fijémonos en que la productividad en España se está hundiendo. Es decir, puede que el Producto Interior Bruto crezca, puede que el empleo, dejando al margen la calidad, también aumente, pero la productividad en España se está cayendo. Verán ustedes que hay una barra, en algunos gráficos, una barra roja, que coge el 2009 y parte del año 2010. Esto es el periodo de vigencia del Plan E. ¿Se acuerdan del Plan E? ¿Sí? Bueno, pues este es el periodo de vigencia. Lo he puesto porque influye mucho en lo que pasó en la realidad económica. Otro ejemplo.
La evolución en España entre el año 2005 y el año 2015 de los gastos, del gasto público, línea roja, del ingreso público, línea azul, y del déficit, o en su caso del superávit, las barras. Bien, ¿qué es lo que nos muestra esto? Lo que nos muestra esto es que la tendencia para converger, no olviden ustedes que el objetivo es llegar a un déficit del 0% en el año 2020, todos los países de la Unión Europea, es extraordinariamente difícil, pero a la vez se va a tener que conseguir a base de recortes de gasto público, porque el ingreso lo tenemos prácticamente estancado. Otro ejemplo, entre el año 2009 y 2015, la evolución de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Yo creo que aquí pocas cosas se tienen que comentar. Tenemos unos gastos de la Seguridad Social que tienen una tendencia lineal absolutamente al alza y unos gastos de la Seguridad Social que están con una tendencia general claramente a la baja. Como ustedes saben, la Seguridad Social se ocupa de dos cosas. Se ocupa de pensiones y se ocupa de prestaciones por desempleo. Bien, saquen ustedes conclusiones, qué es lo que va a pasar con las pensiones cuando se acabe la caja de reserva de la Seguridad Social. Saldo comercial entre el 2008 y el 2015, el energético, el no energético. Nos están diciendo que las exportaciones nos tienen que salvar la vida a la economía española. Yo veo un saldo comercial, la tendencia claramente estancada, con una tendencia a la baja del saldo comercial por vías o por materiales no energéticos. Más cosas, ya más centrándonos en la actualidad. En abril del año 2015, el gobierno, bueno, todos los gobiernos de la Unión Europea, tuvieron que presentar sus cuadros macroeconómicos, sus programas de estabilidad para el periodo 2015-2018. Aquí solamente cogí algunas partidas, Producto Interior Bruto, saldo presupuestario, deuda pública, saldo exterior, etcétera, etcétera. En negro es lo que presentó el gobierno. En rojo es o bien lo que está en cursiva, el cierre del año, y lo que está en rojo, que no está en cursiva, es las previsiones que han hecho distintos organismos españoles o internacionales, Banco de España, Comisión Europea, etcétera, etcétera. Bien, ustedes observen que incluso en el corto plazo, claro, aquí evidentemente partimos de la base de que hay buena fe y que no se cometen errores aposta y todas estas cosas. Fíjense ustedes que las diferencias son abismales, ¿no? O sea, por ejemplo, en el saldo presupuestario, 2,8 dice el Gobierno, el 4,4 dice el Banco de España, o el 1,4 en el 2017, el 3,4 dice el Banco de España, o la deuda pública, o incluso el desempleo, aun tomando esta fase. Esto se ha caído, bueno, no pasa nada. Tomando estas líneas como bases, ¿no? Es decir, el problema de trabajar con las tendencias es que, o la ventaja de trabajar con las tendencias es que puedes elaborar perspectivas. El problema, evidentemente, es luego ajustarlas. Cojamos más años aún. Fíjense que vamos ampliando el abanico. Ahora cogemos un abanico de 14 años. Entre el año 1996 y el año 2014, 31 de diciembre, el Producto Interior Bruto en España ha subido el 109,5%, pero la deuda pública ha subido el 218%. Es decir, en lo que respecta al saldo de las cuentas públicas, España cerró el año 1996 con un déficit del 5,4% y cerró el año 2014 con un déficit del 5,83%. Es decir, estábamos en el 2014 como estábamos en el año 96 y el aumento del PIB se ha trasladado totalmente al aumento de la deuda pública. Bien, podemos ir más allá, es decir, podemos establecer, realizar estudios que profundicen en el tiempo y que se obtengan conclusiones que sean más generales con respecto a
elementos más diversos. Bien, el primer estudio a muy largo plazo que se elaboró, y que ya empiezo por decir que tuvo muchas críticas, fue el informe que realizó el MIT por encargo del Club de Roma. Este informe se publicó en el año 1972 y analizaba con los instrumentos informáticos entonces existentes la evolución de una serie de variables. La población, el alimento per cápita, los servicios per cápita, en fin, ya ven ustedes. Bien, este estudio fue calificado de catastrofista, fue calificado de terrible, fue calificado de que jamás se llegaría a esa situación, porque prácticamente venía a decir que en el 2100 se acababa el mundo, en fin, etcétera, etcétera. Bien, tuvo en el momento mucho impacto este informe, pero todo se ha dicho, al cabo de 2 años se había olvidado. Bien, han habido unos señores, unos investigadores, que lo que han hecho ha sido adaptar a la realidad actual la evolución de una serie de variables y las han comparado con lo que decía el Club de Roma. Entonces, fíjense que las líneas punteadas es lo que decía el Club de Roma y las líneas gruesas, continuas, es lo que ha sucedido en la realidad. Fíjense ustedes que hay cosas que se parecen bastante. Por ejemplo, la evolución de la población se parece bastante. La polución es más baja, es cierto, pero el output per cápita industrial va incluso por debajo de lo que había dicho el Club de Roma. Y en cualquier caso, no vamos a discutir por unas centésimas, fíjense que las tendencias, excepto en el caso de los alimentos, porque ha habido una revolución importante, prácticamente se cumplen en todos los casos. Interesante, insisto, este estudio, el estudio original del Club de Roma, es del año 1972. Bien, vayamos a algo más moderno. O sea, ¿hay algo más moderno que proyecte la realidad hacia el futuro? Lo hay. Por ejemplo, esto. Un estudio que realizó la Société Générale en el año 2005 y lo que hizo fue aplicar un modelo econométrico a la proyección del Producto Interior Bruto hasta el año 2050 a esta serie de países. Bien, ustedes pueden ver que el que más cae es España. Pero esto ahora no importa, esto ahora no tiene importancia. Quédense con la idea de que la tendencia, según este estudio de la Société Générale, desde el 2005 proyectada hacia el 2050, es la de que todos los países cae su Producto Interior Bruto. Nuevamente, que sea una décima más o sea una décima menos, esto importa relativamente poco. O sea, insisto que lo importante es que la tendencia es la de que cae. Bien, o bien este otro estudio, hablando de la Seguridad Social Española. En este gráfico pueden ver que llega hasta el 2060, pueden ver la evolución del número de afiliados, la línea de cuadraditos, el número de pensiones, la línea de rombitos y el de afiliados por pensionista, la línea de triangulitos. Bueno, creo que no hace falta que diga muchas cosas. ¿La tendencia cuál es? La tendencia es que el número de afiliados por pensionista, que ahora actualmente está en la línea vertical punteada, es donde estamos nosotros, que ahora está sobre los 2,26, 2,27, en el 2060 se hunde hasta 1,2. Entonces, claro, y vuelvo a decir por sexta vez, que sea una décima más de pensionista o menos es lo de menos. Lo importante, la tendencia es que es decreciente. Claro, la conclusión automática que se obtiene de esto es que las pensiones son, tal y como las conocemos, son insostenibles. Bien, sigamos. Primero hemos hablado de números, que es lo que hacen los políticos, luego hemos hablado de previsiones a corto plazo, medio plazo, 6 años, 7, 8. Luego hemos hablado de previsiones a mucho más largo plazo, hemos hablado del año 2050. Lo que pasa es que hemos hablado de estas previsiones desde un punto de vista o bien de algo concreto, como son las pensiones o es el Producto Interior Bruto,
per cápita, o bien hemos hablado de algo hecho en el año 1972. Entonces, la pregunta es, ¿actualmente hay algún tipo de herramienta, de instrumento, de estudio que haya hecho, serio evidentemente, claro, haya hecho previsiones a muy largo plazo, desde ahora, tomando y utilizando todas las herramientas existentes? Bien, la respuesta es que sí, y además es muy curioso. En los últimos 2 años, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha publicado 3 estudios, pueden ustedes consultarlos en la web de la OCDE, son gratis, 3 estudios que en el título incorporan la proyección al 2060, los 3. Bien, lo que vamos a ver a continuación es un mini, ultra, súper reducido resumen a base de 3 o 4 gráficos de lo que se puede concluir este informe. Bien, esta es una proyección hasta el año 2050-2060, empezando en el año 2000-2010, del Producto Interior Bruto en crecimiento real y tomando como media 147 países del mundo, los 147 países más potentes. Bien, creo que no hace falta añadir mucho a este gráfico. Los países miembros de la OCDE han ido creciendo hasta la actualidad. A partir de aquí viene hasta mediados de la década de 2020-30 un semiestancamiento y a partir de aquí un declive. Es decir, que cuando lleguemos al año 2050-2060, la situación de los países de la OCDE prácticamente, de la media, prácticamente será la misma que al inicio. Los países que no son miembros de la OCDE se hunden en el abismo más profundo y más negro que nos podemos imaginar. Comparen ustedes la posición en que estaba en el año 2000-2010 y en la posición que acaba en el año 2050-2060 y la componente mundo, la tendencia también marca un declive, un decaimiento. Claro, esto evidentemente da que pensar. Es decir, el famoso aquel de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Claro, esto, la gran ventaja y el gran inconveniente que tienen este tipo de estudios es que lo que va a pasar mañana no importa. Diremos, bueno, pero a ver, mañana hay que comer, ya. Pero un poco esto es un inconveniente. Pero la gran ventaja es que no se tiene en cuenta el mañana, ni el pasado mañana, ni siquiera el mes que viene. Lo que se tiene en cuenta es una tendencia, una proyección, es decir, hacia dónde vamos. Y las conclusiones pues, son un poco, como pueden ver ustedes, complicadas. Bien, este gráfico lo que recoge para una muestra de países de la OCDE es el incremento necesario, medio, de superávit primario que deben tener estos países para estabilizar su deuda pública, tomando como referencia la media del año 2012-2030. En todos los gráficos que vienen ahora, como son de este estilo, España está marcada. España cerró el año 2011 con un 69,5% del PIB y el año 2015 con una deuda del 98,9%. Bien, España, para estabilizar su deuda, fíjense lo que voy a decir, España, para estabilizar su deuda en un término medio, en el periodo 2012-2030, tiene que tener un superávit primario del 5%, 5% de superávit primario, es decir, sin los intereses de la deuda, a lo largo de esta fase. Ustedes mismos, pues, no sé, deduzcan si creen que esto es factible. Claro, deducir si esto es factible es verlo con los ojos actuales. Lo que pasa es que fíjense ustedes que claramente en este gráfico tenemos los países clasificados en una serie de grupos. O sea, a partir de Canadá o de Italia es una historia, desde Irlanda hasta Canadá es otra, y desde Japón hasta Reino Unido, Polonia, es otra totalmente distinta. Fíjense ustedes que hay elementos
Claro, aquí, por ejemplo, no se tiene en cuenta, todo hay que decirlo, la deuda exterior. Esto es deuda pública. Por ejemplo, España tiene una deuda exterior muy alta, como ustedes saben. Japón la tiene muy baja. Italia la tiene mucho más baja que España. Verán que Italia está en una posición mejor que España, en una posición no tan mala. La media de la OCDE, circulada en rojo, ven ustedes que la media de la OCDE exige, para estabilizar esta deuda, un superávit primario realmente muy alto. Bien, ¿cuál es la conclusión que se puede sacar de este gráfico? O al menos la que saco yo. Es que la deuda, hay una parte de la deuda que es absolutamente impagable y que esto se va a tener que abordar. No sé si mañana, pasado o el otro, pero esto es impagable. No entro en que si es deuda justa, esto no entro en esto, pero es impagable, o sea, no se puede pagar. O sea, es absolutamente imposible que Japón tenga un superávit primario de casi el 9%. O sea, es que esto es absolutamente imposible. Bien, más cosas. La evolución de la población de 65 años, mayor de 65 años, en relación a la población entre 15 y 64 años. Los rombitos es el año 2011, las estrellitas el año 2030 y el final de la barra el año 2060. Bien, yo lo que he hecho en estas líneas rojas punteadas es colocar la situación de España, señalada por la flecha. Bien, fíjense lo que pasa aquí. Aquí pasa una cosa muy curiosa. Es verdad que la población mayor de 65 años en relación a la población entre 15 y 64, en el año 2011 no es, evidentemente, en todos los países igual. Por ejemplo, en Japón es muy elevada y en Arabia Saudí es muy baja. Esto es totalmente cierto. España, como ven, está en una posición del 23%, 24% aproximadamente, en el año 2011. Pero bueno, la línea si lo buscáramos, encontraríamos una relación entre crecimiento, entre expectativas, etcétera, etcétera, y población, en el año 2011. O sea, que encontraríamos una lógica. O sea, que Australia tenga esta población, pues sí, y que Estados Unidos tenga esta otra, pues también. O sea, pero fíjense qué cosa más extraña pasa en el año 2030. En el año 2030 esta evolución se quiebra totalmente y se pasa a un escenario totalmente distinto. Por ejemplo, España se coloca en una posición más o menos del 35%, es decir, más de una persona de cada tres en el año 2030, según la OCDE, será mayor de 65 años en relación a la población de 15 y 64, insisto, un 35% aproximadamente, y esta proporción estará en línea con la de Canadá, cosa que ahora no es así. Ahora Canadá tiene una relación mucho más baja. Y estará también en línea con la de Polonia, cuando ahora Polonia la tiene mucho más baja. Y sin embargo la tendrá mucho más baja que Italia, cuando ahora es muy parecida. Es decir, que entre el 2011 y el 2030 algo va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Desarrollo, crecimiento, posibilidades, unas zonas sí, otras no, acceso a sanidad, pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, estas diferencias se disparan totalmente al llegar el año 2060. Por ejemplo, fíjense ustedes que Corea, que tiene en el año 2011 tenía una proporción baja, en el año 2030 crece, en el año 2060 se dispara Corea. Y Corea se sitúa en línea con Polonia o incluso con Japón. España mantiene una situación bastante aceptable. Bien, ¿qué es lo que puede influir en esto? Claro, ¿qué influye en esto? Claro, aquí se están suponiendo cosas. Por ejemplo, se está suponiendo que, de alguna forma, la asistencia sanitaria va a seguir siendo la que es. Que las tasas de natalidad, de alguna forma, se van a mantener o van a evolucionar de una forma determinada. Que la economía de los países va a tener unas condiciones también determinadas.
De todas maneras, insisto, lo que nos dice este gráfico es que las diferencias entre los países, que aquí quería llegar, van a ser crecientes a nivel de país. Es decir, un país que tiene una proporción del 63%, olviden de si esto es sostenible o no, ¿eh? O sea, esto es otro tema. Olviden de si es sostenible tener un mix de este tipo del 62%, olvídenlo. Bien, un país que tiene un 62% no tiene absolutamente nada que ver con un país que tiene un mix del 30%. O sea, es decir, que si en el año 2011 había diferencias entre países, estas diferencias entre países van a ser mucho más acusadas en el año 2030 e infinitamente más acusadas en el año 2060. Bien, este gráfico lo que recoge es la desigualdad entre ingresos totales antes de impuestos y transferencias, tomando como referencia la decila 1 y la 9, ya saben la distribución de la renta por decilas, en el año 2010 y en el año 2060. Bien, vamos a España. España en el año 2010 aproximadamente tenía un ratio de 3,1, 3,2%, aproximadamente. En el año 2060 el ratio se coloca en el 4,3. Bien, fíjense ustedes que absolutamente en todos los países aquí contemplados, en todos la desigualdad de la renta de ingresos crece. En todos. Insisto, comparando la decila primera y la novena decila. En todos crece. En unos más que otros, evidentemente, pero en todos crece. Bien, ¿cuál es? En algunos, evidentemente, crece de una forma exagerada, ¿no? Puede ser la República Eslovaca, en fin, etcétera, etcétera. Hay una serie de diferencias realmente muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, por ejemplo, crece muchísimo, ¿no? Bien, ¿qué nos está diciendo ese gráfico? Ese gráfico lo que nos está diciendo básicamente son dos cosas. Que hay unos países que sí, que van a más, pero que en su interior las cosas van a ser más o menos feas. Y la segunda cosa que nos dice es que hay unas zonas en que sí y hay otras zonas que no. Básicamente lo que nos dice es esto. De alguna forma este gráfico vincula con el anterior, con el demográfico. Si tuviéramos dos pantallas lo veríamos, podríamos hacer la comparación, pero la desigualdad claramente va más. A pesar de todo lo que nos dicen, la desigualdad claramente va más. Bien, y volvemos al gráfico que hemos visto al principio. Aquí he puesto una serie de líneas para verlo, ¿no? Una serie de comparaciones. La línea más gruesa sería la línea que marcaría dónde estamos nosotros ahora, ¿no? Los países miembros de la OCDE tienen una evolución a partir del año 2020-30 claramente decreciente y acabarán en una posición ligeramente peor que la que tenían en la media 2000-2010. Los países no miembros de la OCDE, como hemos comentado, la caída es a plomo y a nivel mundial la pérdida es claramente significativa. Es decir, perder prácticamente un punto y algo es realmente muchísimo, porque significa que las diferencias crecen. Es decir, antes hemos visto la desigualdad en los países, ¿no? La desigualdad crece, pero la desigualdad a nivel mundial crece muchísimo más. Claro, estamos hablando de un mundo tecnológico, de un mundo productivo, de un mundo eficiente, etcétera, etcétera, con lo cual, claro, estas diferencias claramente van a aumentar. Bueno, y yo me paro aquí, yo no digo nada más. Luego podemos volver, sin ningún problema. Gracias, Santiago, por presentarnos, vamos a decir, este mundo y entorno inquietante. Y ahora abrimos el turno de palabras. Tenemos poco tiempo, pero yo creo que sí que podemos recoger unas cuantas, al término de las cuales, aunque tengamos que interrumpir algunas, recordemos que luego vamos a tener oportunidad de interactuar, hablar y comentar esta presentación y otras ideas con el profesor Santiago Niño. Hola, hola.
Sí. Bueno, mientras van preparando, lo digo por el tema de los micrófonos, yo sí que quería hacerte una pregunta, Santiago, y es que, aunque en la tabla muestras muchos de los países tradicionalmente asociados a la OCDE, algunos de estas economías emergentes y más nuevas, digo por ver un poco hasta qué punto las proyecciones y tendencias en cuanto a población que tú apuntas se pueden también replicar en otros países, en otros continentes, porque hay otras previsiones que en el caso de África, por ejemplo, apuntan un 50% de incremento en la población. Claro, a ver, esta proyección se ha hecho ahora y esta proyección es a 7, 10 años vista. Esta gente lo que ha hecho es, claro, a ver, es que alguien puede decir, bueno, es que esto, proyectar al 2060, es que, claro, ya, yo personalmente no creo que se llegue a una población del 50% más en África, pero por una razón muy simple, es decir, hay países que prácticamente el 30% de su PIB es ayuda exterior, a la que ayuda exterior y remesas de migrantes. A la que esas remesas de migrantes decrezcan o a la que esta ayuda exterior baje, la gente, es que la esperanza de vida se va a reducir. El ejemplo lo tenemos con lo que sucedió cuando se desintegró la Unión Soviética. La sanidad soviética era buena la sanidad soviética. Se desmembró la Unión Soviética, aquella sanidad desapareció y en 6 años la esperanza de vida en Rusia cayó 5. Entonces, claro, yo creo que no, aunque, bueno, todo es posible, claro, evidentemente. Si hay alguna pregunta, por favor, si levantan el brazo les pasarán el micrófono. Ahí hay una. Mientras llega el micrófono, quería hacer también otra pregunta. En cuanto a los flujos migratorios, veo que en este caso tal vez no sé hasta qué punto también... Es curioso porque no le da excesiva importancia la OCDE a los flujos migratorios. Yo lo que deduzco es que esto se va a cortar. Lo que deduzco es que se va a cortar. A ver, no digo que mañana no vayan a llegar 10 millones de migrantes, o sea, que igual llegan. O sea, lo que digo es que la tendencia es que se va a cortar. ¿Cómo se va a cortar? Pues pura y simplemente impidiendo que salgan, ¿no? O sea, no lo sé. Pero, insisto, no le da mucha importancia, no le da importancia. Hay otros estudios que hablan de cifras absolutamente monstruosas. Por ejemplo, hay estudios que hablan, no de la OCDE, de demógrafos que hablan. Hay un demógrafo italiano, por ejemplo, que ha comentado que a Europa pueden llegar 50 millones de inmigrantes. Sí. Me parece que sí que había una pregunta y un micrófono, por favor. Una pregunta en relación a la deuda soberana, ¿no? ¿Quién habla, por favor? Ah, vale. Partiendo de la idea de que es impagable, ¿no? La deuda soberana no es asumible. ¿Qué opciones hay para esta deuda? Es decir, ¿va a haber una gran inflación? ¿Se van a producir quitas? ¿Qué escenarios plantea? A ver, yo lo que veo es, la única posibilidad que veo es una eliminación a base de compensaciones, quitas y empobrecimientos generalizados. Es que no le veo otra. O sea, es decir, este año España va a pagar unos 33.000 millones de intereses de la deuda. El negocio de la deuda no está en la amortización de la deuda. O sea, España no puede pagar 1.060.000 millones de euros. Es que es imposible. Ni Francia puede pagar 2 billones. Esto es imposible. Entonces, el negocio está en los intereses. Se hizo un famoso estudio en los años 2080, en el año 1980, perdón, cuando América Latina pasó por la crisis de la deuda. Se llegó a la conclusión de que si América Latina se hubiese puesto de acuerdo y hubiese impagado la deuda, gran parte de la banca estadounidense hubiera quebrado. Entonces, claro, esto ni se puede forzar a esta situación ni se puede evitar, es decir, se tiene que abordar. Yo lo único que veo es esto, o sea, es una reducción programada a fin de evitar que llegue un colapso. Sí, Santiago. Hola. Hola, soy Carlos Riera. En relación al tema de la población, otra vez, volviendo a la población, hasta el siglo XX se autorregulaba más o menos un poco con guerras mundiales o de alguna manera, por lo que me estás un poco exponiendo, esta autorregulación
que de alguna manera tiene que producirse o se está produciendo, ¿de qué manera será, digamos, en función de los crecimientos, por lo mismo que has dicho de Rusia con la bajada a nivel sanitario, un poco más que nada por la tendencia también, hacia dónde vamos en este sentido? Gracias. A ver, una guerra para regular la población, a ver, realmente en tiempos modernos es muy complicado, ¿eh? O sea, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue horrible, fue horrorosa, pero solamente, digo solamente conscientemente, ¿eh? Solamente murieron 65 millones de personas. O sea, esto la verdad es que arregló muy poco, o sea, en términos de estos, ¿eh? El problema es que hoy, pensando en la guerra, o sea, una guerra en el siglo XIV sí que regulaba, evidentemente regulaba mucho. Entre otras cosas porque no había ni antibióticos ni nada para eliminar las secuelas de esta guerra, ¿no? Pero hoy una guerra es absolutamente imposible, o sea, es que es impensable una guerra. ¿Por qué? Porque no habría ni vencedores ni vencidos. Piense usted una cosa, el Reino Unido, que es una potencia militar pequeña, tiene 4 submarinos Trident. La potencia de fuego que tiene un submarino Trident es capaz de arrasar un continente. Y el Reino Unido tiene 4. Ahora añade usted los que tiene Estados Unidos, los que tiene Francia, los que tiene... Entonces, yo una guerra, la verdad es que... O sea, yo sé que se teoriza sobre las posibilidades de una guerra, pero yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Porque no ganaría nadie. Otro tipo de guerra, la guerra en la que estamos silenciosa de alguna manera, ¿no? La de pérdida de la pobreza, en este sentido. Sí, pero es que esto es muy lento. Y además... da pie a que se produzcan o que puedan producirse revueltas. Por ejemplo, en París, que esto, pues no sé, a veces no se tiene en cuenta. En París en un siglo hubieron 4 revoluciones. Y en todas el elemento principal fue las carencias, el hambre, las necesidades, ¿no? Entonces, una revolución... no es tampoco rentable en términos económicos, porque se produce inestabilidad. Es mucho mejor evitarla a base de rentas básicas. Y evidentemente, por otro lado, lo que sí que es cierto es que a medida que se vaya reduciendo la calidad de la sanidad o se vaya eliminando la sanidad universal, la esperanza de vida se irá reduciendo. O sea, es decir, yo no veo... Hombre, a ver... sí que es posible que venga un virus del espacio y arrase a media humanidad, ¿no? A ver, posible como posible es. Lo que pasa es que yo por este lado pienso que será una eliminación bueno, más o menos lenta, más o menos paulatina, y lo que sí, con unas diferencias muy grandes. Piense usted, por ejemplo, que hoy, quiero decir, 7 de abril del año 2016, la diferencia de esperanza de vida entre Pedralbes y Ciutat Bella, y estamos hablando de Barcelona, son 6 años, en la misma ciudad. Entonces, claro, extrapole usted esto, ¿no? O sea, pero esto, de una forma rápida, tipo cataclismo y tal, yo es que no veo razones. Una guerra podría ser una línea. Se han hecho estimaciones de esto, ¿eh? O sea, se han hecho estimaciones. Sí, o sea, se han hecho estimaciones de cómo tendría que ser una guerra para que fuera económicamente rentable a nivel de este, ¿no? Que usted apunta. Dice que tendría que haber 500 millones de muertos, pero además seleccionados, lo cual, claro, es que esto, bueno, en fin, no sé. Pasamos a la siguiente. Hola. Hablando sobre el tema de las pensiones, que se ha dicho que, bueno, tanto usted como se está comentando actualmente, con el modelo que tenemos ahora es insostenible. ¿Cree que se va a hacer de forma privada, como el caso de Chile, que está fracasando, o de otra forma, para que se siga en pie? O sea, a lo que te refieres es a si los planes de pensiones tienen... No, el sistema de pensiones como público, como no es sostenible, pasarlo a hacer privado. O hacer de otra forma ya. para
simplemente utilizar otro modelo de financiación. A ver, el sistema público, como has apuntado, o sea, no es sostenible. O sea, es que, a ver, porque los ingresos están y van a seguir estando por debajo de los gastos. O sea, esto es insostenible, ¿no? Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que yo creo que va a pasar, ¿eh? A ver, la caja de reserva de la Seguridad Social se ha utilizado para pagar las pagas extras de los pensionistas. A la que la caja de reserva se agote, las pagas extras van a desaparecer. Bien. A la que siga habiendo menos dinero, empezarán por las pensiones más altas y ahí empezarán a recortar e irán bajando. ¿Hasta qué? Hasta que se llegue a una especie de cosa, le podemos llamar como queramos, renta básica, pensión mínima, o sea, es que renta mínima, o sea, esto me da igual. Que sea de alguna forma sostenible, que puede ser únicamente a través del Estado o de alguna forma puede convertirse en un tipo en una parte de la remuneración de las grandes corporaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, como ya sabes, es bastante normal que la remuneración sea salarial, más un plan de sanidad, más una póliza de cobertura sanitaria, más un plan de pensiones. Ahora, claro, quien dependa únicamente que haya que depender de una pensión pública, evidentemente va a tener problemas. Finlandia ha aprobado hace un mes y medio, 2 meses, una ley por la cual esto empezará a ensayarse, creo que después del verano, en 3 o 4 distritos de Finlandia, una renta básica de 1.000 euros que absorba todos los subsidios existentes. Una renta que además no estaría condicionada a nada, o sea, es decir, que por el mero hecho de existir la tendrías. Y lo van a experimentar. Yo pienso que de alguna forma vamos a ir por aquí. Ahora, un sistema como el chileno, puro, el gran problema que tiene, claro, es que, como ya sabes, las pensiones en Chile han tenido caídas realmente importantes. O sea, es decir, el sistema chileno de pensiones claramente ha fracasado. Claro, esto además nos lleva a otra cosa, es decir, o cambian la legislación, o sea, la legislación española actual no contempla la jubilación, es decir, a nadie le pueden obligar a que se jubile, excepto si se es funcionario público. Los funcionarios públicos, por ley, ahora los jubilan, a la que cumplen los 65 años los jubilan. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Lo que podemos esperar es que haya un envejecimiento tremendo, a no ser que cambien la ley, por favor, un envejecimiento enorme de las plantillas, porque la gente no podrá jubilarse, porque jubilarse implicará una caída en vertical de ingresos, a no ser, evidentemente, que se tenga un patrimonio muy elevado que compense esta caída. Si no, es decir, es un tema de las pensiones realmente muy complejo. Últimas 2 preguntas, por favor. Sí, yo quería preguntar un poco sobre la precisión de estos modelos, ¿no? Porque a 45 años vista, si hay datos, ¿no? Me he quedado con uno un poco tonto, ¿no? Para este año en España se preveía un crecimiento del PIB del 2,8 y al final es del 3,2, pero es igual, podría haber sido de lo que fuera. Entonces, si hay una desviación de 0,4, eso, 2,8 en un año, que es el 15%, claro, si fuéramos a ese nivel, en un sentido o en otro, a 45 años vista, si somos incapaces de prever a un año, a 45 sería muy difícil, ¿no? Y luego, ¿qué opinión tiene sobre si puede haber tecnologías disruptivas? O sea, por ejemplo, he visto que de la previsión del 72, yo estoy intentando buscar algo que haga que no me dé una depresión, que me dé un infarto y me muera, ¿no? Entonces, veo que del estudio este del año 72, de un tema que no ha hablado, es de que se ha mejorado también, si lo he entendido bien, en lo que eran materias disponibles o en ese aspecto sí que era bastante mejor. ¿Puede haber tecnologías disruptivas, por ejemplo, en lo que es energía, que lleven a un cambio tal que esas tendencias sean otras? ¿Qué opinión tiene? A ver, para coger algo más concreto, en el informe del Société Générale, es que no puedo pasar para atrás, en el informe de Société Générale, en el estudio de Société Générale, España
perdía con relación al año 2005 20 puntos de Producto Interior Bruto. 20 puntos. Entonces, llegados a estos niveles, que pierda 23 o que pierda 17, es que da exactamente igual. Es que da exactamente lo mismo. O que pierda 25 o que pierda 15. Es decir, el resumen del resumen del resumen de esto es que vamos a peor. O sea, que sea un 10% peor o que sea un 8% peor o un 1% peor, es que da igual. Da exactamente lo mismo. Es decir, si usted analiza, la OCDE también tiene otro estudio que apunta a esto, un estudio que se le puede dar la fiabilidad que quiera, ¿no? Que analiza la evolución del PIB en los últimos 1000 años. La evolución del PIB en los últimos 1000 años, por países del mundo, etcétera, etcétera. Bien, si usted descuenta el periodo de la Baja Edad Media, que fue un periodo de encefalograma plano absoluto, total, y guerras terribles que hubieron, como por ejemplo la Guerra de los 30 años, que fue realmente... la tendencia del PIB de la humanidad siempre ha sido ir a más. Unas veces más, es verdad, otras veces menos, pero la tendencia es ir a más. Es decir, si usted compara el siglo XV, el año 1 del siglo XV y el último año del siglo XV, ¡pup!, para arriba. 16, ¡pup!, para arriba. 17, ¡pup!, para arriba. Más o menos. Claro, esto lo que nos está diciendo es que vamos a peor. Claro. En el siglo XVII, Polonia como tal, pues no era la Polonia actual. Y Uruguay, pues como tal, no existía. Claro, aquí en este tipo de estudios, hoy en día, evidentemente, se afina mucho, ¿no? Aquí incluso hemos hablado de países, ¿no? De países en concreto. Pero insisto que la tendencia es el último gráfico, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, que los países que no son miembros de la OCDE se hunden de forma absoluta, los países miembros de la OCDE acaban 60 años después peor, muy poco peor, pero peor de como empezaron, es decir, no prosperan, lo cual, por favor, no quiere decir que el señor X o la empresa tal no sean la bomba en 60 años. No estoy diciendo esto, ¿eh? O sea, la media de las medias. Y que el mundo va peor. Punto. Tecnologías disruptivas. Mire, yo, tal y como lo veo, la tecnología va a intentar ser crecientemente eficiente. Pero por una razón muy simple, porque la cantidad de recursos es limitada. O sea, hay un número, o sea, hay uranio para 65 años, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, menos, claro, es que esto se mide únicamente desde el punto de vista de los beneficios, ¿no? O sea, a una empresa que utilice cobre le interesa utilizar cada vez menos cobre porque así sus costes bajan, ¿no? Genial. Ya, pero mirándolo en términos globales, si todas las empresas que utilizan cobre utilizasen menos cobre, quiere decir que el cobre que hay duraría para más años. Es decir, yo pienso que todas las tecnologías van a ir por este lado, por el lado de absorber recursos, ahorrar recursos, consumir menos recursos. Fabriquen lo que fabriquen, da exactamente lo mismo, la idea general, o utilizar menos recursos. Pero claro, este ahorro de recursos, de alguna forma, también significa, por ejemplo, porque claro, que se ahorre cobre, que se consuma menos cobre, a todo el mundo nos parece muy bien. No creo que a nadie que haya aquí le parezca mal que se utilice menos cobre. El problema es que se va a utilizar porque se va a necesitar cada vez menos factor de trabajo. Es decir, y esta es una de las causas por las cuales la desigualdad va a crecer, porque vamos a niveles de desempleo estructural realmente muy elevados. Por ejemplo, a nivel de España ya se está hablando, lo que pasa es que se está hablando en la página 16 de los periódicos, de para después de la crisis, de paros estructurales del 20%. Es decir, que ahora ya estaríamos llegando, estaríamos llegando a nuestro nivel de desempleo estructural. Claro, evidentemente, esto es una situación, es totalmente nueva, es novísima. Yo, por ejemplo, le recuerdo que en lo más duro, en lo más salvaje de la depresión, en Estados Unidos, el desempleo se situó en el 25%, o sea, en lo más salvaje de la depresión.
Entonces, claro, es una situación realmente complicada. Yo no, es decir, no veo que la tecnología, en términos, cuidado por favor, en términos generales, no hablamos de una persona, de una ciudad, de una empresa, en términos generales, yo no veo que la tecnología favorezca que esto no suceda, al contrario, involuntariamente lo acelerará. Gracias, Santiago, por esa visión. Muy bien. Preocupante, por otra parte, pero que en este caso vamos a poder continuar con una visión, en este caso, desde el mundo de las finanzas, desde el mundo de las inversiones, y esperemos que en este caso arroje alguna otra luz que compense, vamos a decir, este sentimiento de preocupación, como comentábamos, y podamos ver y contrastar otros puntos de vista. En 5 minutos, 2 minutos, lo que tardemos en hacer el cambio en la instalación, y continuaremos con las ponencias, en este caso, y las intervenciones desde el mundo financiero e inversor. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con la sesión, en este caso, como decía, con la visión desde el mundo de las finanzas, desde el mundo de la inversión, y permitid que haga una pequeña presentación, en este caso, de las personas que nos acompañan en esta jornada. En primer lugar, a mi derecha, Luis Seguí, quien es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la IQS School of Management, en este caso en 1995. Es cofundador de Miura Private Equity, firma de inversión creada en Barcelona en el 2008, y previamente desempeñó diversos cargos en Nazca Capital, IP, Powerhouse y Arthur Andersen. A continuación, tengo el gusto de presentar a Pedro de Esteban, quien es ingeniero por la Universidad Politécnica de Cataluña y doctor en Economía y Empresa por la IQS School of Management Universitat Ramon Llull. En este caso, Pedro es actualmente director general de Carlyle y asesor de los fondos de Carlyle en relación a inversiones en Europa. Además, ha sido director ejecutivo de Goldman Sachs y consultor principal en The Boston Consulting Group. A continuación, tenemos a Antonio Renom, quien es licenciado también en Administración y Dirección de Empresas por IQS School of Management en el año 2000. Es consejero delegado de Levante Capital Group y anteriormente había trabajado en Bear Stearns and Royal Banks of Scotland. A continuación tenemos a Alberto Valls, también licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la IQS School of Management del 95. Actualmente desempeña el cargo de socio de Deloitte, responsable del área de Real Estate y miembro del Comité Mundial de Real Estate, también en Deloitte. Anteriormente había trabajado también en Arthur Andersen. David Levy Fach es licenciado en Administración y Dirección de Empresas también por la IQS School of Management. En el 2007 fundó Diver Invest Partners, empresa de asesoramiento financiero con filosofía de Family Office, y anteriormente había trabajado en Merrill Lynch en Nueva York y en el banco suizo Lombard. Y por último, Manuel Cerqueda, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la IQS School of Management en el 2009, director de inversiones en el Family Office de origen andorrano Andosins Capital. Previamente había trabajado en GGM Venture Capital como director de inversiones también en Deloitte. Una vez hechas las presentaciones, vamos a empezar al turno de preguntas un poco delante de este panorama que tenemos actualmente. Y para empezar, la primera pregunta que quería formular, en este caso, Manel, era en referencia a algo que está preocupando y que es sorprendente, como es el hecho de que los tipos de interés estén bajo mínimos históricos, prácticamente cero, y cómo están afectando esa situación al sector bancario y al sector financiero en general. Bueno, la respuesta directa es mucho, ¿no? Porque, como bien dices, tipos a cero, tipos de depósitos negativos, y creemos que vamos para largo, ¿no? A la luz de la última
los últimos LTROs que lanzó el Banco Central Europeo, con vencimiento 2020, creemos que hasta entonces vamos a seguir en un entorno de tipo cero o negativos. Para entender un poquito cómo afecta a la banca, su margen ordinario, sus ingresos tienen, a grandes rasgos, resumidamente, tienen tres grandes palancas, que es una primera, el que llamamos margen de intermediación, donde ahí podemos hacer donde nos beneficiamos del margen que podemos sacar de los tipos de interés entre préstamos y depósito. Con estos márgenes, realmente aquí es donde no podemos hacer el dinero que hacíamos anteriormente con los spreads más elevados, y junto con la competencia que hay comercial hoy en día, que ningún banco quiere perder la cuota de mercado. Hace solamente unos días el señor Ángel Ron, presidente del Banco Popular, dijo que ellos no iban a dar depósitos a tipo 0 o 1, sino que los están dando por arriba. Entonces esta presión comercial aún agudiza más esto. La segunda palanca que tenemos son las comisiones. Aquí los bancos, yo creo que ya todos un poquito, lo que os miráis un poquito más el extracto bancario, es donde los bancos están siendo más activos. El caso más popular últimamente que ha habido era el de la comisión de cajero automático, y por ahí es donde intentarán paliar un poquito este entorno. Y por último tenemos el resultado de las operaciones financieras, que debido a estos spreads tan estrechos se nos hace muy complicado hacer las operaciones que veníamos haciendo en los años anteriores. Toda esta presión ha llevado a que los ROEs de los bancos, el retorno que tienen los accionistas, se ha visto mermado. Hablamos de unos 8 o 9% en la gran banca española hace unos años, a movernos a un 5%, con la consiguiente penalización en su capitalización bursátil, ¿no? Todo esto nos lleva a pensar que todo este entorno de tipos tiene dentro del sector financiero unos ganadores y unos perdedores. Cuando digo ganadores, a mí me gusta decir menos damnificados, ¿no? Pero podríamos decir que los ganadores o menos damnificados son los gestores de fondos y los asesores financieros, porque tradicionalmente sus estructuras de PL, sus ingresos, vienen tradicionalmente por las comisiones, algo que el cliente ya está acostumbrado y pueden seguir haciendo así. Muy bien, gracias. Pues abundando en este tema de los tipos de interés tan bajos y viendo una vez la repercusión o implicaciones que tiene para la banca, ¿qué creéis en este caso, Luis, Pedro? ¿Cómo veis que esto afecta también al inversor, sea institucional y sobre todo, estoy convencido que aquí en la sala a todos nos preocupa, al inversor individual, donde vemos mermar cada vez más el retorno de muchos de los ahorros que podamos tener? Bien, bueno, buenas tardes a todos. Yo empezaría explicando brevemente el por qué hay bajos retornos. Hay bajos retornos o hay bajos tipos de interés y consecuentemente bajos retornos, no solo porque hay poco crecimiento en economías desarrolladas, sino porque los precios también son caros, ¿no? Y cuando compras algo caro y el subyacente crece poco, el retorno suele ser bajo. Entonces, ante eso es una situación generalizada en la que nos encontramos tanto inversores institucionales como inversores particulares en el complejo mundo en el que vivimos hoy en día, y ante eso hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones, ¿no? Por ir muy rápido, yo diría que básicamente lo que hay que hacer es asumir más riesgos, y a cambio de asumir más riesgos vamos a potencialmente obtener más rentabilidades. ¿Cómo asumimos más riesgos? Bueno, hay un primer riesgo que es el riesgo geográfico, hay un segundo riesgo que es el riesgo temporal, con qué horizonte temporal invertimos, con qué liquidez o iliquidez queremos invertir. Hay un tercer riesgo que es el riesgo de gestión de personas, es decir, con quién invertimos, en quién confiamos nuestro dinero. Y un cuarto riesgo que es un riesgo sectorial, en qué sectores invertimos, ¿no?
y es decisión de cada uno el definir qué nivel de riesgo quiere asumir para a cambio obtener unas rentabilidades superiores a las que el mercado nos da de una manera pasiva. Ante eso, claramente lo que se está demostrando es que hay que hay que ir a zonas desconocidas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora existían una serie de reglas que aplicaban relativamente bien y en los últimos años nos estamos encontrando que esas reglas están cambiando de manera rápida, ¿no? Con lo cual, asumir más riesgos, ir a zonas desconocidas, asociarse o acercarse a especialistas, porque al final no podemos saber de todas las geografías, no podemos saber de todos los sectores y no podemos tener muchísimos especialistas alrededor, muchísimos gestores, con lo cual hay que ir a especialistas y a cambio de eso, pues intentar combatir este entorno de baja rentabilidad, ¿no? Continuando un poco lo que ha dicho Luis, yo distinguiría, él se ha centrado en el inversor individual. Desde el punto de vista del inversor institucional, también le plantea un problema enorme. Los grandes inversores del mundo son los fondos de pensiones y los fondos soberanos. Y ambos se rigen por las obligaciones sociales que tienen. Y, por tanto, para ellos, el no tener las rentabilidades adecuadas pues impide que los jubilados y las jubiladas y los viudos y viudas pues no les cueste mucho cubrir pues, el gasto corriente que tienen ellos. Este aspecto pone una gran presión en los gestores institucionales y, por tanto, ellos también tienen que intentar pues, buscar áreas de mayor rentabilidad y mayor riesgo. Esto, en sectores como el nuestro, pues nos favorece, porque de alguna manera el inversor institucional tiene que buscarse la vida en inversiones alternativas que contienen mayor riesgo, pero que prometen mayor retorno. La cartera hoy de los fondos de pensiones y de los fondos institucionales está cambiando radicalmente y porcentajes que dedicaban al private equity, que eran relativamente humildes, pues del orden del 5% de la cartera total de un gestor de estos, pues ahora es muy normal que se haya doblado en porcentaje y por tanto eso significa mayor. Esto también crea una competencia al banco, a las instituciones tradicionales de inversión. Es un mundo cambiante, interesante, la verdad. Bueno, gracias. Veo que hay algunos que sí que salen ganando, por lo que decís. Sí, que sale ganando. Correcto. Oye, pasando a otro tema que también es bien candente, y más en nuestro país, que es el sector inmobiliario. En este caso, la deuda de los hogares en España, antes y tomando el hilo un poco de la presentación de Santiago y el gran endeudamiento que tiene no solamente el sector público, sino también el sector privado, se estima que esté en torno, en el caso de España, a 700.000 millones de euros, del cual el 80% de este endeudamiento de los hogares está recogido básicamente en hipotecas. Por lo tanto, de alguna forma, ¿qué podemos esperar en estos próximos años? Es decir, con ese endeudamiento puede haber una mayor morosidad en el sector y, por lo tanto, las consecuencias que eso puede traer. Y en este caso, Alberto, como especialista en el tema de real estate, ¿qué opinión nos puedes dar en este sentido? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, la inversión inmobiliaria tiene dos frentes, como bien decías, lo que es inversión residencial, vivienda, y después inversión inmobiliaria no residencial. Voy a empezar por la residencial, que es la que me has preguntado. Al final ha habido un desapalancamiento, ha habido una reducción de ese endeudamiento durante la crisis. Las familias están menos endeudadas que al principio de la crisis. Por contra, es el Estado el que se ha endeudado, asumiendo pues más déficit. La morosidad, además, se ha gestionado. Debido a las reformas regulatorias y las imposiciones, los diferentes decretos guindos, lo que hizo es, lógicamente, pues el saneamiento, las entidades financieras. Con lo cual ahora estamos en un escenario de reducción de morosidad, estamos ante un escenario que además, si podemos definirlo así, el atasco inmobiliario de las entidades financieras está estabilizado y con tendencia a la reducción, y lo que estamos viendo es una vuelta a la producción, de forma todavía muy conservadora, en el entorno de las 50.000 viviendas iniciadas al año, y viendo cómo también se están incrementando el número de hipotecas. Para tener una cifra en la cabeza, las transacciones de vivienda el año pasado fueron 400.000, de las cuales la gran parte es entre particulares. Y el número de hipotecas
también ascendió un 8% alcanzando los 245.000, en 245.000. Sin embargo, y volviendo a la inversión, que yo creo que está muy correlacionado con lo que antes pues, los tres ponentes han anticipado, hay un cambio estructural en el cual hay muchísima más dedicación de inversión al sector inmobiliario. El sector inmobiliario no residencial es muy intensivo en capital, pero si cogemos como referencia el bono a 10 años de ayer, eran 160 puntos básicos, calificado como la tasa sin riesgo. La rentabilidad operativa patrimonial, hablando de sectores no residencial, y lo podemos mirar en las compañías de mayor capitalización que tenemos, si queréis, en el mercado español, están otorgando una rentabilidad operativa en el entorno del 5%. Se les ha otorgado un marco de no fiscalidad, siempre y cuando cumplan con un objetivo, que es la distribución del 80% del dividendo. Ese dividendo que permite que el pequeño ahorrador invierta y tenga un retorno que o lo reinvierte o lo utiliza para las vacaciones. Pero lo que quiero decir, con una rentabilidad alternativa, que es la tasa sin riesgo, a 160 o a 1,60, otorgando a esos negocios un 5, y sobre todo con un coste de la financiación muchísimo más barato derivado del escenario de tipos de interés, y esas compañías se están financiando a un coste real de entre el 2 y el 2,5%, lo que te otorga es una rentabilidad al accionista en el entorno del 8,5%. Con lo cual, comparable, si además el perfil de los activos es un perfil de rentas, es un perfil dentro de la calificación Core o Core Plus, quiere decir seguro, con endeudamiento por debajo del 50%, pues lo que estás trayendo es muchísimo capital, y ahí ha acudido muchísimo capital. Se han creado las OCIMI, se han levantado 6.000 millones, las transacciones en los últimos 4 años han sido 25.000 millones, es verdad que el año pasado solo fueron 12.000, y por lo tanto está acudiendo mucho flujo de capital al sector. Gracias, Alberto, por arrojar un poco más de luz en este panorama de incertidumbre. Y moviéndonos ahora en este entorno global, otra pregunta que suscita interés es cómo se está recolocando, reconstruyendo, vamos a decir, la estructura mundial. Y con eso lo que quiero decir es los países del norte, que tradicionalmente eran los más protagonistas, cómo los países del sur han ido ganando mayor protagonismo, y por otra parte las plazas financieras que tradicionalmente estaban en los países del norte, como puede ser la plaza de Nueva York, Londres y otras, pues siguen siendo lógicamente los protagonistas, pero empiezan a haber otras plazas, ¿no?, que tienen un gran protagonismo, como Sao Paulo, Shanghái y otras. Y en este sentido, ¿cómo veis que desde el punto de vista de vosotros, desde el punto de vista financiero, de intermediación, etcétera, cómo esto puede afectar o se está afectando? Y en este caso, Antoni, ¿qué podrías comentar en esta dirección? ¿Me oís al fondo? Vale. Oye, buenas tardes. ¿Me permitís que haga un pequeño experimento? ¿Levantáis la mano conmigo los que seáis alumnos o exalumnos de la casa, por favor? Hostia, cómo mola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sabes qué, coño? Estamos hablando aquí, pero no sabía cuánta gente. Oye, encantado de conoceros a todos. Buena pregunta. Estructura de mercados. Yo, como Santiago era profesor mío y creo que de todos los que estamos aquí, empezaré diciendo que Santiago y yo lo aprecio mucho, sé que me quiere mucho, pero nunca coincidimos en el análisis. Llevamos 4 intervenciones. Yo todavía no he oído a ninguna de las 4 intervenciones un tono catastrofista, y no voy a ser yo el que lo añada, porque la primera ya ha tenido, querido Santiago, un punto, ¿no?, 2060. Respecto a las plazas financieras, mira, una de las cosas que está pasando, y yo creo que tanto Luis, por la parte de Miura como por la parte de Carlyle, lo deben estar sintiendo y viendo, está habiendo un desplazamiento, pero no es norte-sur. El norte-sur, al final definamos, no es norte-sur, es economías avanzadas y economías emergentes. Sí que está pasando que, dado que hubo una transferencia de liquidez importante durante los últimos, vamos a decir, 15 o 20 años, desde, vamos a decir, Europa, Estados Unidos a otras plazas, por una serie de factores, vamos a decir, el crecimiento de China, precios de materias primas, etcétera, etcétera, que hizo que, tú hablabas de Brasil, ¿no? Pues podemos hablar de Brasil, de China, emergentes, los que quieras. Hizo que esa liquidez saliera de las plazas tradicionales, se fue, vamos a decir, de Europa y Estados Unidos, y se empezó a ir a Oriente Medio, se fue a Latinoamérica, a los países productores de materias primas, y a China. China es el gran
evento del siglo XXI, ¿no? China nos ha permitido a todos tener o gozar de una inflación baja en cuanto a producción de bienes y servicios, pero también ha sido un catalizador de liquidez. Y hago esta pequeña intro para que se entienda un poco lo que sucede con las plazas financieras. La gente tiende a pensar que Nueva York y Londres son las mayores plazas, y es cierto, son plazas importantes si valoramos las top 10 del mundo, pero tiende a olvidar varias cosas. Tiende a olvidar que la bolsa con el mayor número de empresas del mundo no es ni la de Nueva York ni la de Londres, es la de Toronto, que para los que no estéis familiarizados es la bolsa con, vamos a decir, con una especialización, entre comillas, en temas de minería y petróleo. Si miramos otras bolsas como las asiáticas, en el top 10 veremos que hay 3 asiáticas, cuando hace 30 años no estaban. De hecho, pensemos, conoceréis vosotros bien, tanto Pedro como Luis, el caso de Prada, ¿no? De dónde tuvo que hacer la IPO, dónde la hizo, por qué. Es decir, al final están habiendo en Asia una transferencia de liquidez que se deposita allí y que hace que algunas firmas, en vez de utilizar los canales tradicionales como Nueva York o Londres para sacar sus empresas a bolsa en Europa, decidan hacerlo en el sudeste asiático. Esto básicamente para captar esa liquidez un poco de vuelta, ¿no? No es el primer ni último caso, el de Asia. La bolsa de Sao Paulo también está captando de vuelta de alguna manera la liquidez transferida. Entonces, el elemento curioso de lo que está pasando es que las bolsas como tal, no hay grandes diferencias en el funcionamiento de las bolsas desde el punto de vista de que al final tenemos que entender que un mercado de capitales o una bolsa no deja de ser simplemente un punto de encuentro entre capital y empresas, simplificando mucho, y simplifico muchísimo esta definición. Pero sí que es cierto que hay una cierta, vamos a decir, especialización, no es especialización, pero tendencias. Es decir, pensemos en el reciente anuncio de la fusión de la bolsa de Frankfurt con la de Londres. Debería crear, vamos a decir que a medio plazo, uno de los top 3 a nivel mundial en cuanto a plaza de intercambio, ¿no? de bolsa. Pero sí es cierto que competitivamente Londres más Frankfurt no son diferenciales versus Toronto o versus Shenzhen, cualquiera de las asiáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las bolsas tradicionales europeas, como llamadas antes norte, se dan cuenta que su camino va dirección a la eficiencia y, por lo tanto, a sumar, a dar liquidez a empresas. Aquí hemos visto el MAP en España, a dar liquidez a esas empresas secundarias pequeñas, ¿no? Aquí hay una empresa que siempre me hace mucha gracia y alguna vez lo hemos hablado con Santiago. En el MAP salió una empresa hace unos años, no sé si os acordáis, que se llamaba Vodaclick, que era básicamente, para las que estéis a punto de casaros o no casadas o lo penséis, Vodaclick se dedicaba a hacer listas de boda online, resumiendo mucho el negocio, pero captó 12 millones. Tradicionalmente esta no era una empresa típica para un mercado continuo, pero sí es cierto que Europa, igual que Estados Unidos, sigue una tendencia similar, que es la de aumentar eficiencias y por lo tanto concentrar plazas y además ofrecer servicio alternativo. ¿Qué sucede en el resto de bolsas? Hay una especialización. Brasil lo intenta, no sé si lo conseguirá, yo no soy quien para hablar de Brasil, pero sí que es cierto que Toronto se siente muy cómodo en cuanto a minería y petróleo. ¿Y qué hace Asia? Bueno, Asia es un caso aparte, y con eso acabo. Y cuando hablo de Asia, pensad en Australia también. O sea, Australia aquí nos tendemos a pensar que como hablan inglés son como nosotros, pero no quiere decir que yo me vaya mañana a Colombia y pueda hablar de paella, fabada y el Barça. Seguramente no podré hablar de ninguno de esos 3 temas. Pero Australia, si la metemos dentro de lo que es el cinturón asiático, está intentando convertirse en plazas que atraigan a empresas, vamos a decir, del mundo tradicional que busquen capital fresco. ¿Qué quiero decir con eso? Son plazas que son conscientes de que tienen un poder, que es que tienen una gran liquidez acumulada en esas zonas. También podríamos poner Middle East, podemos ver que en Oriente Medio todo el mundo habla de Dubái, etcétera, etcétera, pero va un poco en esa línea. Entonces, de alguna manera, la tendencia es Europa, Estados Unidos, eficiencia, concentración y empresas alternativas más pequeñas. Toronto, Brasil, que vamos a decir que van un poco en la línea. Brasil vamos a dejarlo por parte, pero Toronto muy centrada en minería. Y Asia, y es curioso, se ha convertido en un player de intentar devolver liquidez a empresas que no la encuentran de forma local. Entonces, el juego es muy curioso, porque te encuentras compitiendo en tramos distintos. Lo que sí que está claro es que le queda rato. Alguna vez en algún discurso he oído que las bolsas van a morir por el tema este de las fintech, ¿no? de las bolsas online. Yo no creo que vayan a morir, hay muchísimo recorrido. Lo que está claro es que los índices bursátiles, bueno, las casas de bolsa llevan 300 años funcionando en alguna estructura u otra y van a seguir haciéndolo, como decía, o se estructura en eficiencia, alternativo, o minería, o proveedores de liquidez, ¿no?
Gracias, y con mayor diversidad, por lo que vemos. Hablemos ahora de disrupción tecnológica, que además se ha apuntado aquí en la sala antes. Y entonces estamos viendo cómo sectores tradicionales se han visto afectados por esta disrupción tecnológica. El caso, por ejemplo, sería el de la automoción, con el caso de Google, donde se han venido estableciendo y se están estableciendo alianzas, por ejemplo. Y entonces estaba pensando, en el mundo financiero y bancario, podemos contemplar también que estas nuevas tecnologías puedan ser disruptivas y que cambien hasta cierto punto el modelo de negocio. David, ¿qué crees? Sí, buenas tardes a todos. Obviamente yo creo que todo lo que son avances tecnológicos en cualquier sector agregan una dosis de eficiencia y de mejoras muy significativas en todos los campos. El sector bancario tradicionalmente es un sector estanco. Quizás aquí podríamos diferenciar entre la banca comercial y la banca de inversión. Entonces, la banca comercial está sufriendo unos cambios debido a las fintech, que son nuevas plataformas de Internet que permiten hacer transacciones transacciones bancarias comunes de forma muy barata y evidentemente están haciendo daño, pero todavía muy pequeño. Veía hace poco que se han creado en España, creo que en los últimos años, casi 1 o 2 años, más de 140 empresas de fintech. Yo no sé si alguien de nosotros sería capaz de decir el nombre de 1 o 2 de estas herramientas. Mueven un volumen relativamente bajo. Luego, en España, los grandes bancos, BBV, Santander y La Caixa, controlan el 80% del negocio y muchos están poniéndose al día en esta línea y ofreciendo soluciones, con lo cual, evidentemente, yo creo que todas estas mejoras llegan, pero no sé hasta qué punto podemos esperar o ver una revolución importante en este sector. En el mundo de las inversiones tenemos principalmente los fondos de inversión que tienen gestión activa con gestores, pero tienen comisiones muy elevadas. En otros mercados, como por ejemplo el americano, hay un producto muy popular que es el ETF, que es como un fondo de inversión que no está gestionado por un gestor, que es de gestión pasiva, y en vez de tener comisiones pues, de un TER, que puede tener un fondo del 2 o 2,5%, tiene comisiones del 0,2 o del 0,3, con lo cual son mucho más eficientes y mucho más baratos. En España todavía no son muy populares porque fiscalmente no son muy interesantes, pero si se beneficiaran de la fiscalidad, son productos que son muy populares en nuestros mercados y probablemente tendrían un aporte de valor importante. También yo creo que es verdad que en España la tradición a nivel de inversión, el inversor, persona física individual, no es muy sofisticado y no conoce las diferentes alternativas. Y estamos empezando a ver, pues por ejemplo, en mi caso, empresas como la mía, que somos asesores financieros, es una figura que se legisla en España en el año 2009, o sea, hace muy poquitos años. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en el año 2007, conceptualmente era ilegal, o sea, asesoraba sin tener una licencia, ¿no? Es como ser taxista y no tener una licencia. En España todavía representamos tan solo el 4% del mercado, o sea, la gente a la hora de invertir lo hace con el asesoramiento del banco y no lo hace con asesores independientes. En Estados Unidos o en Inglaterra, casi en Inglaterra creo que los asesores financieros independientes asesoran casi el 80% del mercado. O sea que estamos en un proceso de evolución. Los cambios tecnológicos irán aportando pues, mejoras y harán que evidentemente las instituciones bancarias pues, ofrezcan un mejor servicio y al final yo creo que el cliente se beneficiará pues con comisiones más eficientes y con un mejor servicio. Gracias. Abundando en el tema este de la tecnología, estos cambios en los canales tradicionales de inversión, con mayor información, con mayor transparencia, con mayores oportunidades, sobre todo también para pequeños, sobre todo inversores, pequeños, medianos inversores. ¿Cómo creéis, o cómo crees, Alberto, concretamente, que os veis afectados, o se ven afectados el sector precisamente de los asesores financieros y de los intermediarios? A ver, en línea con lo que estaba diciendo David,
La tecnología lo que está es evolucionando a una velocidad cada vez exponencial, punto primero. Punto segundo, hay un segundo factor que es la hiperconectividad. Y por lo tanto, que lo que está haciendo es que la velocidad de reacción, la velocidad de transacción y los costes asociados a la transacción, lógicamente, tiendan a reducirse. Y el tercer factor es que seguramente, y eso generaría un debate respecto a la exposición del profesor, lo que hay es 4.000 millones de nuevos usuarios. Quiere decir que independiente de las economías, gracias a la hiperconectividad, lo que estás quitando es muchísimas barreras de entrada. ¿Cómo afecta a los asesores? Los asesores lo que tienen que tener es la capacidad de responder y responder inmediatamente, no sencillamente por información, porque cada vez será más accesible, sino por transformar esta información en conocimiento y por lo tanto toda la tendencia de Data Analytics, Big Data, que es al final conseguir tener información a tiempo real para tener una adecuada toma de decisiones. El asesor financiero, por tanto, lo que tiene que hacer es evolucionar para entender el perfil de cliente que tiene delante y, por tanto, perfil de inversor y customizarle, hacerle un traje a medida sobre las necesidades que, como todo en la vida, pues el binomio entre rentabilidad y riesgo. ¿Esto que exige? Esto que exige a cuestionarte la forma de cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Estamos ante un momento de una revolución profunda de procesos, porque la hiperconectividad, la información, etcétera, lo que hace, y es la gran preocupación, y voy a poner dentro del propio sector inmobiliario, ha habido una revolución en España durante la crisis. Lo que ha habido es una concentración de activos en las entidades financieras, que la gestión de los mismos, en unos casos la han externalizado vendiéndola a inversores institucionales y en otros casos pues han querido mantenerla dentro de la propia entidad. Precisamente eso es un negocio absolutamente nuevo, que si además lo que quiere es recurrencia, que es que sencillamente no solo gestione la de atasco, lo que tiene que ser es ser capaz de aportar nuevos servicios y dar valor añadido a los clientes, ¿no? Con lo cual estamos viviendo un momento muy interesante. Muy bien, gracias Alberto. Has comentado un término que es el de concentración y de alguna forma también ligándolo con esa expresión, en muchos sectores se ha venido dando en estos últimos años, tradicionalmente, un grado de concentración muy grande. Estoy pensando en el sector de la auditoría, pensando en el sector de servicios jurídicos, en el tema de consultoría. Claro, este grado de concentración de alguna forma también se refleja, o podemos pensar que se va a reflejar en el mundo de la intermediación aún más y en el mundo del asesoramiento financiero. Antoni. ¿Verdad? Sí, ahora. La verdad es que tendría que deciros que Alberto ha contestado la pregunta por mí, casi. A ver, la hiperconectividad, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Alberto. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años con el tema de la productividad y con el tema de las tecnologías? Pensemos que los que estáis aquí, que erais de mi generación, que soy joven todavía, pero no tan joven como era, yo empecé a estudiar y no tenía un móvil. Marcos, que te veo por ahí al fondo, o sea, los que os veo, que os conozco, no teníamos un móvil. La gran cosa que tenía esta casa es que cuando llegabas te daban un portátil, y era algo como alucinante, un portátil. A los que sois más jóvenes por el fondo, de verdad que no soy tan viejo como parezco ahora mismo con este comentario, pero os puedo asegurar que el hecho de vivir el cambio de una sociedad, una economía basada en no móvil, no internet, no ordenador, solo esos 3 elementos han cambiado el panorama. Entonces, imaginaos ser auditor, ser consultor, ser incluso banquero, sin ninguna de esas 3 tecnologías. Claro, yo cuando empecé, y muchos de los que, somos ya no tan jóvenes, conseguir los estados financieros de una empresa era un problema. Solo los estados financieros de una empresa. No os estoy diciendo el broker research que ha hecho Goldman sobre Telefónica. Ya os digo los estados financieros. ¿Qué pasa? Que necesitabas estructuras de documentación, ya solo de documentación o de gestión de data, enormes. No solo en un sector, en todos. Auditoría, consultoría, banca de inversión y cualquier tipo de asesoramiento. ¿Qué sucede en los últimos 20 años? Empezamos a tener móvil, ordenador, llega Internet y llega la palabra mágica Google, que yo a día de hoy lamento no haber estudiado en el tiempo de Google, porque vamos, hubiese sacado, yo que en esta casa era un estudiante maldito, y lo sé,
os confesaré que aprobé por los pelos en esta casa, luego me reformé y fui un buen estudiante, pero bromas aparte, ¿qué sucede? Si miráis la tendencia, el trabajo de un consultor o de un auditor o de un asesor, por llamarlo en nombre genérico, deja de ser tanto la consecución de información como el análisis de información. Y eso cambia todo el panorama. Porque lo que antes hacían las firmas, que era un valor añadido, era conseguir información. Y luego te la trataban, evidentemente. Pero ahora, de repente, el primer apartado de la firma, ¿no?, conseguir información como auditor, consultor, como asesor, desaparece. Porque tienes 50 herramientas. Yo, por ejemplo, pues a la división de Money nuestra en Londres y en Frankfurt, pues tienen, vamos, no una, no, tienen 5 maneras distintas, absolutamente fiables, de generar información, conseguir información, generar modelos financieros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese paquete de valor añadido que tenían las firmas desaparece. Ya no está ahí. Ya no es un valor añadido para el cliente, porque el cliente lo puede hacer él mismo. Es decir, yo no puedo ir a una institucional y decirle, mira, te voy a hablar de las cuentas. Me va a decir, a ver, con cariño, pero tronco, ¿qué me estás trayendo? O sea, me da igual, esto lo consigo. Mi equipo lo puede hacer. Eso desaparece. Entonces, de repente, una pieza del negocio fundamental desaparece y pasamos a valor añadido. Entonces, con todo el cariño del mundo por los Deloitte, KPMG, Price y demás, ¿qué sucede? Estas grandes firmas empiezan a encontrarse en la dicotomía de tener que huir de lo que sería una tendencia a comoditizar el servicio, es decir, mucho consultor junior en tarifas, vamos a decir, de 400 euros día, por poner un precio bajo, y ir poco a poco movilizándose hacia el valor añadido. Entonces, eso hace que si las grandes lo tienen que hacer, imaginaos los que eran despachos pequeños. Entonces, los despachos pequeños, y cuando hablo de pequeños no hablo de una persona, hablo de 100, 200, pequeño, mediano, se dan cuenta que la única manera de poder generar valor añadido es generar red, es generar conocimiento y generar capacidad de análisis. Entonces, un despacho pequeño, a no ser que sea hiperespecializado en el análisis de tecnologías, de data mining, en lo que sea, no puede sobrevivir. Pero no puede sobrevivir, ¿por qué? Porque la capacidad analítica del conocimiento no es una curva exponencial en la que yo a medida que crezco analizo más y soy mejor, es una curva de suma. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Y con esto intento, yo sé que os lanzo un montón de ideas y como un poco abarulladas, pero intento que tengan sentido. Desaparece la primera pieza del pensamiento, del valor. Ya conseguir información no añade valor, yo no le puedo cobrar a un cliente por eso. El cliente da por sentado que eso lo tengo y lo puede hacer él. Segundo, empezamos con la analítica, que es lo que decía Alberto. El análisis de información se convierte en la herramienta crítica para yo poder emitir una factura a un cliente. ¿Vale? A medida que avanzamos en ese terreno, los grandes o las grandes firmas, empezando por McKinsey y acabando por Deloitte aquí presente, se dan cuenta que tienen que huir de un lado e ir hacia el otro. Y las que les van detrás se dan cuenta de lo mismo. Pensemos Booz Allen. Booz Allen era una de las grandes marcas y fue adquirida recientemente. Pero es que, igual que eso, aquí en España tuvimos el caso de Indra con Europraxis. ¿Qué sucede? Que grandes consultoras que a lo mejor tenían aproximaciones genéricas o genéricas en tecnología o genéricas, vamos a decir, en consultoría operacional, empiezan a observar que tienen que ponerse en especialización, porque aquello que era negocio ya no lo es. Y detrás vamos todos, claro, evidentemente. Es decir, si el Santander, el BBV y la Caixa mañana deciden que las hipotecas no es negocio o que el préstamo corporativo ya no es negocio, pues evidentemente, como decía antes David, ¿no? Si controlas el 80% del mercado, lo que tú marques como dirección se convierte en tendencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que te está sucediendo? Por cerrar y responder a tu pregunta, que el inicio de revolución digital cambia el modelo de negocio de todos y hace que las primeras que se mueven son las grandes y detrás, poco a poco, vamos los detrás, los más pequeños. ¿Por qué? Porque asumimos que nuestro espacio natural es hiperespecializarnos en valor añadido. ¿Cómo se hace eso? Siendo muy buenos en el tramo alto del análisis, porque es la única manera en la que yo puedo competir con Deloitte o con ellos. ¿Va a seguir eso dándose? Pues probablemente. Quiero decirte, al final tú no puedes luchar contra la tendencia. Lo que sí que es cierto es que estamos viendo nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, los que estáis aquí, los que os graduéis en breve, yo os recomendaría que antes que iros a un Deloitte, a un KPMG o a una firma como la mía, no tengo nada en contra de mis queridos amigos, yo os lo dice uno que ha pasado por banca, os busquéis, los que os guste consultoría, una consultora especializada en temas digitales, en disruptivos, en data mining, en cualquier tipo que sea especializado, porque lo que mañana os va a valorar un Deloitte es cuánto conocimiento tenéis
para identificar tendencias tecnológicas, por ejemplo. Y eso va a ser fundamental. Entonces, que sepáis ir a trabajar una auditoría y leer los números de una empresa está muy bien, pero a lo mejor también es más interesante iros a una empresa que haga private equity en sector tecnológico, en sector energía, en sector lo que sea. Pero sí es cierto que el valor añadido está siendo la especialización, ya no en el transversal de hacer una auditoría o consultoría cualquiera. Entonces, bueno, esa tendencia continuará tanto en la parte de trabajo que os decía, olvidaos de KPMG, y centrados más en las pequeñas consultoras. Y por cierto, y con esto acabo, y con buenas noticias, yo no sé si lo sabéis, pero aquí en Cataluña tenemos un clúster interesante en cuanto a consultoría y tenemos empresas que hacen cosas muy interesantes. La tenemos también al resto de España, es decir, España es la cuarta potencia del mundo en temas de nanotecnología y la gente no tiene ni idea de eso. En temas de aeronáutica se están haciendo cosas interesantes, en temas de robótica se están haciendo cosas interesantes. Os recomiendo que miréis eso y veréis que la tendencia, aparte de fusionar y de consolidar segmentos, es pequeñas consultoras que descubren un nicho con algún tipo vamos a decir, de aproximación disruptiva y empiezan a asociarse con otras creando clústeres de conocimiento. Entonces, bueno, ¿es una tendencia? Sí, durará. Yo creo que sí, pero vamos en esa dirección. Bueno, alegra oír que en este caso no solamente hay espacio para las grandes concentraciones, sino también para las pequeñas. Carlos, yo te prometí que no iba a añadir ningún discurso pesimista. Se agradece, además que los fundamentes. Oye, siguiendo con el tema analítico y de información, de alguna forma, claro, todas las técnicas de valoración de empresa, a partir de esa información que antes se hacía difícil conseguir unos estados financieros de una empresa y hoy en día todos nuestros estudiantes los pueden conseguir desde cualquier o desde las bases de datos que tenemos aquí, la información está más disponible, las técnicas analíticas también son más sofisticadas. ¿Hasta qué punto vamos a decir que a la hora de valorar una empresa, en este caso me dirijo a ti, Luis, hasta qué punto toda esa, vamos a decir, tecnología e información permite pensar que se reduce drásticamente o prácticamente a cero las desagradables sorpresas a posteriori? Y cuando estas surgen, ¿cómo las gestionamos? ¿Cómo lidiamos con ellas? Bien. Vamos a ver, el tema valoración, y después de la respuesta de Tony, del tema valoración, yo creo que a Pedro y a mí nos han dejado un poquito menos de tiempo. Vamos a intentar ser escuetos. Y además valoración es algo que es muy difícil de hablar porque todo el mundo sabe bastante. En esta mesa redonda muchísimo y en el público también, con lo cual dar lecciones de valoración es bastante complicado. Con lo cual yo solo voy a decir 3 cosas muy rápidas. Lo primero, la valoración, sobre todo para los que están más a las filas de más atrás, ¿no? La valoración es algo que tiene que reflejar el pasado, el presente y el futuro de una compañía, no nos olvidemos, y lo tiene que reflejar todo, no solo uno de esos 3 momentos. Y la valoración es algo que tiene que integrar aspectos cualitativos y cuantitativos, no solo cuantitativos, también cualitativos, que a veces son muy difíciles de valorar, y luego Pedro nos hablará de ello, y tiene que integrar en esa valoración riesgos y oportunidades, ¿no? Lo segundo, y para mí más importante, hablamos de valoración y muchas veces la confundimos con precio. Y la valoración de una empresa o de un activo es una cosa y el precio que se paga por él es otra. Sobre todo en los entornos en los que estamos, pues en este foro de dónde invertir, en un foro de tipos de interés cero, en donde muchas veces se pagan precios superiores al valor real de esos activos, ¿no? Con lo cual es importante distinguir entre valoración y precio. Y el tercer y último punto, con lo cual me voy al precio, no tanto a la valoración. Tú decías, ¿cómo nos podemos asegurar que lo que pagamos luego no nos llevamos sorpresas, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente en los últimos 15, 20, 25 años se han desarrollado una serie de mecanismos bastante sofisticados para asegurarte que lo que compras y el precio que pagas por ello, pues bueno, te da una cierta seguridad. Yendo muy rápido, antes de comprarlo, pues obviamente haz una buena due diligence y sobre todo no te fijes mucho en los números y fíjate mucho en las personas, en los mercados y en la estrategia. Es decir, revisar una empresa no es revisar solo sus estados financieros, que son una consecuencia de, sino revisar esos aspectos cualitativos que no se ven en los números, ¿no? Lo segundo es estructurar el precio de la manera adecuada y hoy en día pues existen mecanismos muy creativos para puentear, ¿no?, la diferencia entre la expectativa de un vendedor y el deseo de un comprador y bueno, pues hay pagos variables, pagos a futuro,
contratos en donde puede reflejar una serie de mecanismos, lo que se llama representaciones y garantías, que hace que si luego lo que te han dado no es lo que te han dicho que te han dado, pues digamos que tienes una serie de mecanismos de protección y eso permite que respondiendo a tu pregunta, que el precio que pagas no te encuentres sorpresas, ¿no? Y por último, y de nuevo, insisto con esto, personas, gestores, socios, que al final del día son los que te van a justificar que lo que has pagado está bien pagado o lo que has pagado está mal pagado. Gracias. Y en este caso coincidimos, de alguna forma, personas desde la universidad, lógicamente, tenemos que coincidir en que el capital humano forma parte clave en el éxito de cualquier organización. Y eso nos lleva un poco a hablar más de intangibles. Utilizábamos la palabra, si quieres, análisis cualitativo, ¿no? Mencionabas. Podemos pasar incluso a que el tema de los intangibles, que lo podemos trasladar a muchas figuras a la hora de valorar una empresa, de alguna forma en los últimos años ha crecido este aspecto, Pedro, y si ha crecido, ¿hasta qué punto eso dificulta la valoración de una empresa? En la medida que los activos tangibles probablemente han ido reduciendo peso dentro de lo que sería el valor global de la empresa, que luego de alguna forma tiene alguna correspondencia con el precio. Me haces una pregunta algo técnica y lo que no me gustaría es aburrir a las gente que está aquí. Básicamente, con intangibles, me imagino que te refieres a la capitalización, por ejemplo, de marcas, a la adquisición de compañías por encima del valor contable, a todo lo que es, digamos, el fondo de comercio no cuantificable. Esto yo sinceramente no sé si ha crecido o no, la verdad, no lo sé. Lo que sí que sé es que lo único que demuestra esto es que el valor contable no tiene nada que ver con el valor de una compañía. Y que, por tanto, la contabilidad, que es un instrumento maravilloso de gestión y que imprescindible a la hora de valorar una empresa, pues el valor contable no es ni siquiera una referencia. Yo, por el contrario, sí que pongo mucho valor en el due diligence que hacen en el análisis de las compañías, pues Deloitte, KPMG, Pricewaterhouse, grandes compañías que hacen unos due diligence muy sofisticados y que normalmente por allí no vienen las sorpresas. Puede haber un error excepcional, pero es muy excepcional. Por lo tanto, aquí sí que la tecnología de valoración, desde el punto de vista de asegurarse que la compañía pues, no tiene agujeros significativos o sorpresas desagradables, ha mejorado muchísimo y estas firmas en particular son extraordinarias. Desde el punto de vista de valoración, cada uno tiene sus pequeños trucos y sus pequeñas técnicas, pero los intangibles que aparecen en el balance nunca forman parte de la metodología de valoración. Tampoco quiero entrar más en detalle porque... Gracias, Pedro. Sí, además vamos un poco justo de tiempo, pero a ver si podemos hacer alguna más. Otra pregunta es, y que además en estos días, estas semanas, ha cobrado, vamos a decir, más protagonismo en los medios de comunicación, y es la que hace referencia a los famosos offshore investment hubs o vamos a decir paraísos fiscales, etcétera, que en los últimos 20 años han crecido y de alguna forma esta puesta en escena o vamos a decir ponerlo encima de la mesa está suscitando una discusión generalizada en España y en otros muchos países. En este sentido, Manel, ¿cómo crees que esto va a evolucionar? Y en este caso tenemos uno bien cercano, ¿no? Que es Andorra. En este caso, la plaza se va a ver afectada, sabemos con las características diferenciales, ¿no? Que puedan tener unos y otros, pero en este caso, en el término general y en los mercados globales, ¿cuál es tu opinión acerca de la evolución? Bueno, en cuanto a... Bueno, has mencionado Andorra. Andorra como investment hub como tal realmente... no lo podríamos meter en el mismo paquete porque desde hasta hace poquitos años un inversor extranjero no podía participar en una sociedad andorrana y eso quita un poco el objetivo principal de un offshore, sí. Que básicamente lo que un offshore es, y es una palabra un poquito estigmatizada, yo creo, por prensa, por todo lo que ha ido saliendo y más hoy, que es un tema de rabiosa actualidad,
Un offshore no deja ser una persona física o jurídica que crea una sociedad en el extranjero, sociedad o estructura, para canalizar sus inversiones. Hasta ahí, mientras esté declarado y todo, es una estructura perfectamente válida, y uno de los mayores offshore investment hubs es Holanda. Dicho esto, sí que es verdad que hay ciertas jurisdicciones que, aprovechando su baja fiscalidad o nula fiscalidad, junto a una baja colaboración informativa con otros países, dio a pie en el pasado a que se crearan estructuras para esconder al fisco de sus países de origen y a través de ahí pues canalizar sus inversiones. Hoy en día, he hablado en pasado porque hoy en día este año ha entrado en vigor el CRS, Common Reporting Standard, más conocido como el intercambio automático de información. Una primera batería de países ha entrado este año, una segunda batería de países, incluido Andorra, empieza el 1 de enero del 2017. Este intercambio automático de información hace prácticamente imposible que siga esta actividad que se había llevado hasta este caso, mayormente en Europa y en la mayoría de los conocidos investment hubs. Incluso, ya va bien, los Panama Papers que han salido famosos esta semana, es un ejemplo más de que esto eran unas actividades del pasado y que si te fijas, todas las fechas que salen son de, no sé si la más nueva que he oído es 2012, de este tipo de actividades que hoy en día parece ser que ya van a quedar en países muy, muy remotos, ¿no? Y están bajo el fisco. Dicho esto, me has dicho que investment hubs offshore tipo estos, ¿qué pueden hacer? ¿Cuál es la alternativa que tienen? Yo creo que para explicar una alternativa o para dar un buenísimo ejemplo, un ejemplo que de hecho a mí me gustaría que Andorra en algunas cositas se mirara al espejo con Luxemburgo, ¿no? Luxemburgo era un país que reunía estas características que cuando la Unión Europea diseñó los productos o fondos de pasaporte europeo, Luxemburgo se puso manos a la obra, fue el primero en lanzar este tipo de productos y su estrategia país giró en torno a esto. Hoy Luxemburgo es uno de los mayores centros donde se domicilian fondos del mundo, con todo el negocio que esto conlleva. No solo domiciliación, sino que las empresas de servicios tipo Big Four están creciendo muchísimo allí y aportan muchísimos recursos al país, crecimiento demográfico del país, hasta el punto que la mitad de la población allí es expatriada. Andorra, por las características de este tipo de actividad, de fondos, muy intensa en recursos, evidentemente geográficamente se ve limitada y encima vendría tarde, ¿no? Ya tenemos a Luxemburgo como gran tal. Pero sí que hay otros sectores menos intensivos en recursos humanos, pero sí más en investigación, como podría ser farma, podría ser tecnología. Allí podríamos centrar nuestra estrategia del país, fuera de lo que es las actividades más tradicionales como turismo y comercio y la banca tradicional. Y bueno, junto a gobierno, junto al apoyo de las instituciones, legislar un poquito en esa dirección y todos crear un poco un clúster en torno a estas actividades que mencionaba y a partir de aquí crecer y ser referencia en este tema. Entonces yo diría que estas jurisdicciones deberían hacer un cambio de modelo, ya que con el CRS se ha quedado totalmente obsoleto, ¿no? Muy bien, por esa perspectiva. Y no me gustaría acabar sin preguntaros, en este caso de forma abierta, ya que estamos en un foro académico y en el cual habéis formado parte y formáis parte, de hecho, en el presente también y en el futuro, ¿qué competencias creéis que cualquiera de nuestros graduados
tendría que reunir o tiene que reunir para integrarse en el mundo laboral que en este caso representáis? No sé, por alusiones antes, como Tony Renom también ha hecho acerca de alguna de las empresas. Alberto, si pudieses decir algo en este sentido. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que la principal característica que tiene que reunir es inquietud, ¿eh? Y la inquietud se traduce en muchas cosas. Primero, que desde la parte más técnica pues haya sido dirigente en su periodo de formación, pero sobre todo la inquietud tiene que ser o tiene que mostrarse en que precisamente lo que es capaz de gestionar información y transformarla en conocimiento, y por lo tanto lo primero que tiene que hacer, cosa que no siempre se hacía, es informarse de ahí donde está aplicando, ¿eh? Y por lo tanto conocer qué servicios hay, qué especializaciones, cada vez más. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Tony, que lo que se requieren son servicios de valor añadido, no servicios generalistas. Generalistas, el transversal, por supuesto, va a seguir funcionando, pero el vertical es imprescindible. Y por lo tanto, prepararse, estar absolutamente informado. Yo creo que tener alguna experiencia de entender, pues aunque sea un negociete, durante su periodo de formación, pero entender que las cosas pues al final tienen un objetivo, que es retribuir lógicamente al que pone los recursos. Me da igual la forma de capital o la forma de deuda, y por lo tanto, si es inquieto, cumplirá seguro esos requisitos. Bueno, buenas noticias, buen mensaje. No sé si alguno de vosotros, Luis, quieres añadir algo en este sentido. ¿Queréis, David, Tony? Yo creo que añadir que Alberto solo debe contratar como a 10 veces más personal que los otros 5 juntos, con lo cual, después de su comentario, yo creo que poco podemos aportar. No, pero yo sí que añadiría una cosa, y es precisamente por esto, que contratamos muchísima menos gente. Yo haría 2 recomendaciones a los estudiantes. Una es trabajar todos los veranos, y 2, estar en el primer cuartil, si no lo vas a tener muy difícil. Buena nota. Ahora que se acercan los exámenes finales, es un buen consejo. ¿Me permites, solo para no asustaros del todo? Alberto, yo monté 2 negocios mientras estudiaba aquí. Me arruiné en los 2. Arruiné quiere decir que perdí todo el dinero de la gente que me lo había prestado, con lo cual me pasé los siguientes años devolviendo ese dinero, pero bueno, no pasa nada. Pero os pongo este ejemplo, y yo coincido con Pedro. Yo quiero deciros que uno de los mayores aprendizajes que yo tuve, y uno de los pocos, en inglés sería regret, en español sería lamentos, que tengo de mi experiencia, es no haber aprovechado mejor la experiencia en esta casa. Hace poco comía con un miembro del decanato de esta casa, del patronato, y honesta y genuinamente, yo en mi periodo aquí hice cosas bien, arruinarme, por ejemplo, gran experiencia. Aprendes lo jodido que es tener que decirle a alguien que has perdido todo su dinero. Es muy jodido, y los que estamos aquí y gestionamos, es muy duro decirle a alguien que has perdido, que por lo que sea, porque al final da igual lo que le digas, tú has perdido su dinero, punto. Primero, importante, arriesgaos. Quiero decir, probad cualquier cosa, me da igual, como si es venta de Coca-Cola, zapatos, lo que sea. 2, coincido con Pedro, estudiad. O sea, yo lo que lamento es que tanto en Berkeley como en el Instituto de Empresa estudié como un cabrón, y me lo saqué bien, pero en esta casa no. Y realmente, ¿por qué? Porque cuando lleguéis a una empresa, la mejor carta de presentación es qué habéis hecho los años que estáis aquí. Porque los años que estáis aquí realmente obligación no tenéis ninguna, como tal. Quiero decir, no tenéis que pagar factura. Entiendo que todos tenemos obligaciones, pero vuestra mejor carta de presentación es cuánto criterio habéis tenido en las decisiones. Es decir, sea montar un negocio, sea trabajar y estudiar al mismo tiempo, sea estar en el primer cuartil. Lo que busco en una empresa no es que sepáis, porque en el fondo, seamos honestos, yo no sabía nada hasta hace pocos años, soy muy honesto, o sea, quiero decirte, y todavía hay muchas cosas en las que meto la pata y en las que procuro rodearme de gente mucho mejor que yo para que eviten que hable mucho o que meta mucho la pata. Pero sí es cierto que lo que buscas, y yo no sé si Alberto coincidirá conmigo, es criterio. O sea, él decía, Alberto cuando decía ese punto, ¿no?, sed inquietos, pero sed inquietos para que tengáis criterio, porque cuando lleguéis a una empresa no sabréis de finanzas, no sabréis de marketing, no sabréis de operaciones, creedme, no sabréis, o sea, sabréis, pero no. Y tienes un periodo de 5 o 10 años en los que todavía estás aprendiendo o aprendiendo lo que tendrías que aprender. Entonces, lo que va a valorar la empresa, cualquier empresa, los que fichamos poco y los que fichan mucho, es criterio.
Entonces el criterio se consigue con experiencia, con estudio, con probar cosas, con aprender, con equivocarse. Es la única manera. En mi caso, equivocarse mucho, en otros casos, equivocándose menos. Yo, que soy más tozudo, pues eso. Pero sí os digo eso, o sea, porque no quiero que os penséis que lo de estudiar es porque sí. Lo de estudiar es porque os da ese punto de criterio, demuestra a la empresa que tenéis el criterio para tomar decisiones correctas, aunque os equivoquéis, si es que da igual. Si es que nosotros, el año pasado yo tenía un intern de la Rotterdam Business School que me reconocía que se había equivocado de universidad, pero que bueno, que ahora que ya estaba ahí, pues a fondo gas y se sacaba la carrera, pues top 10 de su clase. Y lo primero que dijo es, estoy en la carrera equivocada, yo tendría que haber estudiado historia. Y dices, coño, pues este tío está aquí, saca esto adelante, tiene el criterio como para, como mínimo, hacer lo mejor de su decisión. Pues un tío cojonudo, la verdad, un tío cojonudo. Pero simplemente por complementar a Alberto, o sea, no os penséis que es estudiar por estudiar, es eso, criterio. Muy bien, pues con criterio, ahora os voy a pedir que después de todas las intervenciones, si pudieseis resumir en una frase, un mensaje, de alguna forma al que dirigir, en este caso, público en general, pero especialmente, una vez más, a los estudiantes que están aquí presentes con nosotros. No sé si empezamos. Bueno, si queréis empiezo yo y vamos por orden. Yo el futuro lo resumiría en tres grandes bloques, que es disrupción tecnológica, revolución alimentaria y de la salud y convivencia ciudadana. Eso, para mí, esos son los tres grandes focos en los que tenemos que poner la mayor parte de nuestra atención en los próximos 10, 15, 20 años. O al 2060. Bueno, hasta el 2060 ya no lo sé, para eso preguntaremos al profesor Niño, que lo tenemos aquí. Sí, yo diría, recuperando cómo ha acabado el profesor Niño Becerra, el sistema, el riesgo mayor que tiene es la desigualdad creciente. Y mientras no solucionemos este problema, el sistema como tal estará en riesgo. Yo creo que es el reto más importante que hay hoy. Gracias. En una frase, de verdad. Ostras, esto es difícil, ¿eh? Yo, honesta y genuinamente, no os puedo decir nada. Solo os puedo decir que coincido tanto con Luis como con Pedro. Tiene absolutamente razón. Seguramente Alberto, David y Manel serán más ajustados que yo a la hora de deciros sobre qué enfocaros. Sed pasionales, puntos. Lo único que os puedo decir es, hagáis lo que hagáis, hacedlo con pasión, dedicaos, porque realmente todos estos sectores que decimos son ciertos, pero lo que el mundo necesita, lo que vuestras carreras necesitarán, es mucha pasión, porque yo honestamente no sé en el 2040 lo que va a ser necesario, no tengo ni idea. Ya me cuesta hacer, esta semana que he estado con el Consejo de las Participadas, ya me cuesta saber el plan a 5 años, imaginaos a 15, 20 o 30, pero sí que sé que quiero gente pasional que sepa analizar problemas. Punto. Pues yo creo que la frase, vamos a decir, pasión, ostras, digo mal, oye, para transformar el mundo, para hacerlo crecer y para hacerlo mejor, yo creo que ya es una... Yo creo que estando en una universidad, efectivamente hay que ser, la frase tiene que ser aspiracional, ¿no? Entonces, yo la resumiría: el futuro disruptivo, lleno de oportunidad y de meritocracia, donde los límites los pone cada uno. Sí, yo la verdad que creo que estamos en un entorno complicado, pero yo creo que en esos entornos es donde más oportunidades se van a encontrar. Yo cuando empecé a trabajar en septiembre del año 97 en Estados Unidos en un banco de inversión, a cabo de 3 semanas empezó la crisis de Japón, al año siguiente quebró un hedge fund muy importante, cambiábamos de ciclo, que parecía que los ordenadores no iban a funcionar, y así llevo los últimos 20 años, con lo cual el entorno está lleno de oportunidades. Yo creo que cuantas más dificultades hay, yo animo a la gente a que se esfuerce más, a que trabaje más, y entre todos construyamos pues, un mundo pues, mejor. Gracias. Manuel. Bueno, en línea lo que dicen un poquito todos, bueno, yo mi primer currículum lo tiré el 2008, con esto te lo digo todo. No, es verdad, en tanto la charla que nos ha dado el señor Niño y lo que hemos comentado con las incertidumbres y todo, mi frase sería que hagas lo que hagas o dediques a lo que te dediques, ten siempre una actitud emprendedora. Es la que te va a servir para ser flexible, pase lo que pase, y positivismo, que esto es lo que tienen los emprendedores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Disculpad que no podamos abrir el turno de palabras, porque hemos excedido el tiempo que teníamos planificado, pero de todas formas ahora vamos a tener oportunidad de poder interactuar con los ponentes aquí
a quien en este caso pido un aplauso y agradeciendo vuestra presencia. Y